En este momento son 12 y 12 minutos y ven el tema que vamos a desarrollar. Muy bien. Vean por favor las imágenes y las preguntas. Ahí se están preguntando si cuando nosotros hablamos, expresamos el pensamiento realmente cuando hablamos. Y la segunda pregunta es más interesante todavía, porque dice si podemos pensar sin lenguaje, podemos pensar sin palabras. Y aquí viene una pregunta más interesante todavía, que seguramente se han hecho en algún momento. ¿Los animales piensan? Ok, vamos a responder eso, ¿ya? Si los animales piensan. Lamentablemente, el contenido de hoy es demasiado denso y no puedo dar muchos ejemplos. No puedo profundizar mucho, ese es el problema, ¿ok? Pero voy a tocar algunos temas y recomendar otros, ¿ok? Para que puedan aprender, ¿no? Si hay preguntas, me las hacen, obviamente. Lo que vamos a desarrollar en la primera parte es pensamiento y lenguaje. Número 1, vamos a definir el pensamiento. 2, funciones del pensamiento. Número 3, pensamiento creativo. Número 4, adquisición del lenguaje y desarrollo del lenguaje. En la segunda parte, vamos a ver el tema de la inteligencia. Número 1, definición de inteligencia. Número 2, teorías clásicas de la inteligencia. Número 3, teorías contemporáneas de la inteligencia. Bien, vayamos a definir el pensamiento. ¿Ok? Pero antes de definirlo, vamos a responder a la pregunta que yo les estaba planteando. Vamos a usar el chat público un poco para comunicarnos más fluidamente. Les estoy preguntando si los animales piensan, sí o no. A ver, ¿quién responde? A ver, sí o no. O alguien quiere usar el micrófono. ¿Los animales piensan, sí o no? Aló, aló, escriban, ¿los animales piensan, sí o no? Antes estaba diciendo allí que si se puede pensar sin palabras, se puede pensar sin lenguaje, sí o no. ¿Los animales son inteligentes, sí o no? ¿Tienen pensamiento, sí o no? Sí, ok. Sí piensan, dice Charles Brownlee. Rodrigo Efraín dice, sí piensan. Ok, la pregunta ahora es, ¿con qué piensan? ¿Cómo piensan? Ya, voy a responder a eso, ¿ok? Porque de eso se trata la clase de hoy. Vamos a hablar de pensar. Los animales piensan, pero de una manera donde nosotros, con las cuales nosotros hemos también aprendido a pensar. Los animales piensan con movimientos. Los animales piensan con el cuerpo en movimiento. Igualito que un bebé humano. El bebé humano, que vamos a ver ahora cuando veamos la teoría de Jean Piaget, el bebé humano, ¿con qué piensa un bebé humano? El bebé humano estamos hablando de un niño pequeño de 0 a 2 años. Ese bebito a los 6 meses, a los 12 meses, piensa, pero no habla, pero piensa. ¿Con qué piensa? Con el cuerpo. Pero a esos movimientos se le llama esquemas sensorio-motrices. ¿Ok? Que son planes de acción que el bebé desarrolla. Muy bien, con eso piensan los animales. Un perro, un caballo, un gato, un mono, un gorila, piensan con movimientos, son inteligentes, resuelven problemas como un bebé, ¿ok? Pero obviamente estoy haciendo una comparación, tienen esquemas sensorio-motrices, piensan, ¿ok?
Pero los animales y el bebé no solamente piensa con esquemas sensorio-motrices, sino también además piensan con imágenes. Las imágenes mentales, las representaciones mentales de la realidad que hemos estudiado en percepción, esas imágenes también ayudan a pensar, ¿ok? Porque pensar es resolver problemas, ¿ok? Si tú miras, por ejemplo, que un mono que quiere saltar de un árbol a otro árbol, pues tiene que calcular la distancia, tiene que calcular, ¿no?, la fuerza que va a imprimir en el salto. Por lo tanto, mira, calcula, tiene una imagen espacial de lo que va a saltar. Si le falla, pues le falla, ¿no? Y ahí muere, ¿no? O se puede romper un brazo y muere. Por lo tanto, los animales piensan, pero con movimientos y con imágenes, ¿ok? Ahora, el bebé humano, cuando ya cumple 3 años, ya no solamente piensa con esquemas sensoriomotores ni con imágenes, sino que además de eso, piensa con palabras. Se llama pensamiento verbal. Que se llama pensamiento verbal. Nosotros pensamos con palabras, ¿ok? Hablamos con nosotros mismos, que es lo que vamos a ver ahora, y pensamos, ¿no? Pensamos en números, pensamos en geometría, pensamos en razonamiento verbal, ya eso es pensar con palabras, ¿ok? Algo que los animales no pueden acceder, pero el ser humano obviamente que sí, ¿ok? Por lo tanto, estamos definiendo lo que es el pensamiento y vamos a eso ahora, a definirlo. ¿Qué es el pensamiento? Una cadena de símbolos, una cadena de signos, una cadena de representaciones mentales que manipulamos. Esas representaciones mentales pueden ser esquemas sensoriomotrices, pueden ser imágenes, pero sobre todo palabras, ¿ok? Que vamos a definir así. El pensamiento. El pensamiento es una cadena, ¿no? Una manipulación de representaciones mentales, algunas de ellas que son simbólicas, como las palabras, para hacer juicios, es decir, razonamientos, resolver problemas y tomar decisiones, decisiones buenas. Ahora, vamos a ver que las funciones del pensamiento que estamos definiendo, el pensamiento es la función psicológica más elevada, porque el pensamiento tiene que ver con la inteligencia, ¿ok? Hay animales más inteligentes que otros, ¿ok? Manipulan representaciones mentales mejor que otros, ¿no? Pero el ser más inteligente sobre la Tierra somos nosotros porque hablamos. Por lo tanto, podemos manipular no solamente esquemas, ¿no?, o representaciones icónicas, que son las imágenes, sino sobre todo razonar con palabras, ¿no? Y llegar a conclusiones. Ahora, vamos a ver las funciones del pensamiento. No olvidar que función significa uso, función significa para qué sirve. ¿Para qué sirve el pensamiento? Según Jean Piaget, hay dos funciones: función representacional o simbólica y función elaborativa. La función representacional es crear conocimientos y la función elaborativa es sinónimo de inteligencia, significa resolver problemas. ¿Ok? Vamos a ver esos. La primera función, función representacional, crear signos. Signos que pueden ser sensorio-motores, movimientos, también pueden ser símbolos como las palabras. Veamos el signo lingüístico, las palabras. Vean por favor que nosotros al observar un objeto como un árbol, formamos la imagen de árbol, ¿ok? Que ya es una representación mental. Pero también los seres humanos hemos evolucionado creando el lenguaje y podemos llamar a eso, usar la palabra árbol, ¿ok? Si te percatas,
nosotros pensamos con palabras. Podemos pensar con imágenes de árboles, pero también podemos usar el lenguaje oral y hablar de los árboles, ¿no? Dar las características de un árbol. Por lo tanto, esa es función representacional. Manipular imágenes, crear símbolos como las palabras, ¿ok? Por lo tanto, a eso se llama función representacional, función simbólica. Ahora, según Jean Piaget, ¿cuáles son las actividades del bebé? ¿Cuáles son las actividades del niño que construyen representaciones mentales? Construyen símbolos. Mira por acá, la imitación diferida del bebé. Piaget llamó imitación diferida a la imitación sin modelo. Es decir, el bebé observa al papá, imita al papá, o a la mamá. Ok, por lo tanto, la imitación es una actividad de construcción de conocimientos, construcción de representaciones mentales. Ok, pero también, pero también el juego simbólico. Mira la imagen, ahí miras unas niñas que después de mirar una película sobre piratas, están jugando, simbolizando a los piratas. Ok, eso construye conocimientos, representaciones mentales. Pero también el dibujo, ¿verdad? Hacia los 3 4 años, el niño pequeño, tú le das un crayón, un lápiz, pues te hace dibujos. Y esos son representaciones mentales, porque tú le preguntas, ¿quién es el que ha dibujado? Mi papá, te dice. ¿Se parece a su papá? Pues la verdad que no, pero para el niño, pues que sí, ¿ok? Entonces te vas dando cuenta que eso se llama función simbólica, función representacional. Pero también manipular imágenes, ¿ok? La imaginación. Fíjate acá la chica está pensando, cuando está imaginando, que a ese gatito lo puede adoptar y le puede dar, por decirte, un almohadón para que duerma, ¿ok? O mire el hombre mira pues negocio, dice, el gato me sirve para, para cazar ratones, ¿no? Ya, imaginar es pensar. ¿Ok? Entonces, la imaginación construye representaciones mentales. Y la actividad donde se desarrollan la mayor cantidad de representaciones mentales o símbolos, el lenguaje, las palabras. Porque aprendiendo a hablar podemos razonar mucho mejor. Bien, preguntas sobre punto número 1. Preguntas sobre funciones del pensamiento, función representacional. Preguntas, vamos. No hay preguntas, avanzamos. Vayamos ahora a la función elaborativa, según Jean Piaget. La función elaborativa incluye formación de conceptos y solución de problemas. La función elaborativa, en cuanto a solución de problemas, sería lo mismo decir inteligencia. Es decir, el concepto inteligencia está incluido dentro del concepto pensamiento. El pensamiento es algo mucho más amplio, ¿ok? Sin embargo, vayamos a la formación de conceptos, que es otra función elaborativa. Los conceptos son de suma importancia porque pensamos con ellos. Sin conceptos no podemos pensar. ¿Ok? Tenemos que conceptualizar para poder resolver problemas. Ahora, ¿qué son los conceptos? Los conceptos son clasificaciones, son representaciones mentales que clasifican objetos, personas, eventos, y a eso se llama conceptualizar. Con esos conceptos podemos pensar y razonar, hacer juicios. ¿Ok? Ahora, los conceptos, como estamos comentando, son clasificaciones del mundo. Y vamos a anotar aquí. Los conceptos, recomiendo mirar un video que está en mi canal, La Psicología del Futuro. Ese video se llama Psicología del Pensamiento. Así se llama el video, Psicología del Pensamiento.
¿ok? El subtítulo del video es Formación de conceptos. Ok, si tú entras a ese video, al iniciar el video, vas a ver a Cantinflas, el famoso cómico mexicano. Le preguntan, ¿qué es un átomo, no? Porque este Cantinflas se pone a hablar de los átomos, de la bomba atómica. Entonces le preguntan, bueno, ¿y qué es un átomo? Entonces Cantinflas tiene que razonar y hacer la definición de qué es un átomo. En el video te van a poner ahí a Cantinflas un poco para que te rías, pero después te percatas que se define lo que es un átomo. Un concepto como el concepto átomo es un objeto de la realidad que se está definiendo mediante conceptos. Por lo tanto, la construcción de conceptos, que son clasificaciones de objetos, ayudan al pensamiento, ayudan a razonar. Pero vamos a empezar con un concepto más simple, ¿no? Que el concepto átomo, que es muy complejo. Vamos a empezar con el concepto perro. El concepto perro es una clase de animales que tiene algunas características. Anota, a las características del concepto se le llama intención. ¿Qué es la intención de un concepto? Son las características, los rasgos. Los rasgos de la clasificación. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de un animal para que se incluya dentro del concepto perro? En primer lugar, tiene que ser un animal que ladre, ¿no? Tiene que ladrar, tiene que ser un animal muy amistoso, ¿no? Muy cariñoso, que se lleva bien con el ser humano. Es un animal doméstico, pues. El perro es un animal que puede servir de vigilancia, es un animal que tiene cuatro patas, ¿no? Y tiene ciertas características de su rostro, la forma de su cabeza, que yo puedo describir, ¿no? Y por lo tanto, todo animal que se incluya como extensión. ¿Qué es la extensión de un concepto? Los ejemplares de perro. Porque yo puedo tener diferentes casos, ejemplos de perro, ¿ok? Tú tienes perros boxer, tú tienes Shih Tzu, ¿no? Creo que se escribe así. Tienes perros Shih Tzu, tú tienes perros, el perro peruano, ¿no? El perro calato, el perro peruano, ¿no? Etcétera. Esos son ejemplares del concepto perro. Pero si yo digo cocodrilo, cocodrilo es una extensión, es un ejemplar de perro, pues no. ¿Por qué cocodrilo no entra al concepto perro? Porque no ladra, porque no es mamífero, no tiene glándulas mamarias. Por lo tanto, te vas dando cuenta que los conceptos que agrupan objetos, cualquier objeto, animal, persona, evento, para que sea incluido dentro del concepto en cuestión, pues tiene que cumplir con ciertas características para que se incluya. Que si no son cumplidas, el ejemplar no se incluye, el caso no se incluye. ¿Ok? Yo aquí no puedo meter un elefante, porque un elefante no es un animal doméstico, no ladra, ¿no? Y no tiene las características de un perro. ¿Ok? Muy bien, eso se llama formación de conceptos que son actos del pensamiento. Preguntas sobre lo que acabo de decir. Preguntas que no preguntan nada. Vamos. ¿Se está entendiendo, sí o no? Vamos a poner para cerrar el caso de la palabra mamífero, el concepto mamífero. Un mamífero es una clase de animales que se caracteriza por tener glándulas mamarias. Por lo tanto, amamantan a las crías, forman familia, cuidan a las crías durante meses o años, ¿no? Dependiendo, ¿verdad?
Son animales muy afectivos, muy sociables y muy inteligentes. Si tú comparas a los mamíferos con los reptiles no forman familia, son ovíparos y son menos inteligentes. Les comento que hay una correlación entre inteligencia y afectividad. Los animales más afectivos son más inteligentes. Los animales menos afectivos son menos inteligentes. Si tú comparas un perro con un gato, ¿quién es más inteligente? El perro, a todas luces, más afectivo. En cambio, el gato no te da afecto. Es inteligente, pero no lo es tanto como el perro. ¿Ok? Entonces te vas dando cuenta que correlaciona. Entonces, ¿cuál es la intención? Es decir, de las características de los mamíferos. La intención es que tienen glándulas mamarias. Todo animal que tenga glándula mamaria, mamífero. ¿Ok? Y tiene las características del mamífero, forma familia, cuidan a la cría, son más afectivos, más inteligentes. ¿Y cuál es la extensión? La extensión son los ejemplos, los casos que yo puedo incluir. Yo puedo decir, por ejemplo, que el ornitorrinco es un mamífero, pero no puedo decir, por ejemplo, que una culebra, ¿no? O una serpiente sea un mamífero. No puedo hablar así. No puedo incluirlo porque no va a entrar al concepto. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya estamos entendiendo que los conceptos tienen extensión e intención. Ahora, cómo se forman los conceptos? Vamos a entrar a eso. Los conceptos se forman por ejemplo, abstracción. Es decir, observando los objetos, se puede abstraer la forma de los objetos, identificar las características comunes y ponerles una etiqueta léxica o una palabra. Por ejemplo, ¿cómo se puede haber formado el concepto figura geométrica? O el concepto, por decirte, dentro de figura geométrica, el concepto cilindro. Lo más probable es que los hombres que cuando ven un árbol o cortan un árbol, el árbol cortado pues tiene forma de un cilindro, ¿no? Y de ahí viene la palabra cilindro, ¿no? Los ejemplares serían los objetos que tienen forma cilíndrica. ¿Ok? Igualito sucedería aquí con círculo, de repente viene de la observación del disco solar y se forma el concepto de círculo, ¿no? O el triángulo que se podría formar en la intersección de varios objetos, ver un área con forma de triángulo, de 3 lados o de 4 lados también. Muy bien, entonces nos vamos dando cuenta que para formar los conceptos requerimos de la intención, que son las características del conjunto, y la extensión, que son los ejemplares. Ahora, cerramos con conceptos por composición. Por ejemplo, el concepto Superman, ¿ok? Esa clase de hombres, superhombres, no existe, es producto de la fantasía. Es decir, la intención de esa clase de hombres es ficticia. Es la combinación de características que en la vida real no se dan. Por ejemplo, dicen que Superman vuela sin avión. Vuela así nomás, porque tiene una capa y vuela. Eso es falso. Eso no puede existir un hombre así. Aparte, Superman tiene visión de rayos X. Superman tiene gran fuerza, puede alzar, ¿qué te digo?, un ferrocarril con una mano. Eso es simplemente imposible. Te dicen que Superman es el hombre de acero. Si tú buscas ejemplares de la extensión de Superman, no vas a encontrar ni uno. Por lo tanto, es un conjunto vacío. Es un conjunto vacío porque no hay extensión. Y eso se llama formación de conceptos por composición. Preguntas.
Comentarios. Preguntas, comentarios. Pasamos al siguiente punto. Ahora. Vayamos a la función elaborativa de solución de problemas, lo cual es equivalente a decir inteligencia. Los problemas se solucionan en un proceso, donde el primer paso es diagnosticar el problema, saber el objetivo inicial de cómo resolverlo. El segundo paso es el tomar decisiones con cultura, con educación, ¿ok? Con conocimientos, pues, elegir el conocimiento más adecuado. Y el tercer momento es la solución propiamente dicha del problema, ¿ok? Bien, ahora vayamos al segundo paso, la toma de decisiones con conocimientos y estrategias. Veamos algunas estrategias de solución de problemas. Es muy probable que la primera estrategia en aparecer en la historia de la humanidad sea el ensayo y error, que quiere decir que se puede resolver un problema solamente por tanteo, probando, a ver qué sucede. Por lo tanto, es la estrategia más antigua y la más elemental. Ahora, cuando la estrategia funciona, se vuelve a usar lo mismo y entramos a recuperación de información, ¿ok? Que es recuperar la estrategia que funcionó. Por ejemplo, ¿cómo se puede haber descubierto los antiguos curanderos que las plantitas, que hayan plantas medicinales? Por ensayo y error, lo más probable. Pero una vez que descubrieron, ¿no?, que esa era la solución a un problema, pues surge la recuperación de información. ¿Ok? La segunda estrategia, recuperación de información. Bien, preguntas, ayúdenme que me estoy desmayando. Pues ya tengo para 5 horas hablando, seguido sin parar. Le pido disculpas, me estoy cansando. Pregunta, pues dame un respiro, pe amigo, amiga, pregunta algo. Ayúdenme a hacer la clase antes que me quede dormido. Preguntas, vamos. De repente están por ahí jugando, ¿no? Están haciendo otra cosa ahí. Ahorita voy a poner a prueba su conocimiento, si están estudiando. Ahorita lo voy a poner a prueba, van a ver. Bien, avanzamos. Dice que están entendiendo. Dicen, pues tienes que estudiar, repasar también. Bien, estábamos en las estrategias, ¿no?, de solución de problemas. Ya dijimos que hay dos estrategias muy antiguas, que es el ensayo y error, el probando, tanteando, y recuperación de información, ¿verdad? Cuando algo te funcionó, lo vuelves a usar. Pero ahora veamos los algoritmos. Anota, los algoritmos son para problemas bien definidos, donde hay un solo procedimiento de acción. ¿Ok? Los algoritmos se usan en problemas escolarizados, como problemas de matemáticas, problemas de física, química, etc. Se tienen que usar algoritmos, procedimientos fijos para solucionar el problema. Por ejemplo, el examen de admisión te da 100 preguntas. Y cada pregunta se resuelve con algoritmos diferentes. Por lo tanto, la solución va a ser una para cada problema. No pueden haber varias soluciones. En cambio, cuando el problema está mal definido, el problema es muy complejo, se usan heurísticos. La palabra heurística, anota, viene de eureka.
Recordarán la leyenda del matemático griego Arquímedes que salió corriendo desnudo, gritando Eureka por haber solucionado un problema complejo. Ya, de ahí vienen las estrategias heurísticas, ¿no? Lo que se llama heurístico es más complejo que el ensayo y error, ¿ok? Es más sistemático, ¿no? Hay que usar más conocimientos porque los problemas son muy complejos, ¿no? Y con ensayo y error no funciona eso, ¿ok? Como vamos a ver, algunos casos de heurísticos, ¿ok? De creatividad, porque lo que sigue es pensamiento creativo. En el pensamiento creativo se utilizan heurísticos, eso es lo que se utilizan. Ahora, ¿qué es la creatividad? La creatividad tiene dos características en ese concepto, creatividad. En primer lugar, es que la solución a un problema tiene que ser original, novedosa. Pero también la creatividad tiene otra característica que tiene que ser útil socialmente. No puede ser inútil socialmente. Imagínate que yo me vaya a la oficina de patentes a mostrar mi última creación original, una idea que a nadie se le ha ocurrido. Me voy a la oficina de patentes con una cuchara que le he hecho un hueco en el medio. Entonces el de la oficina de patente me pregunta, ese es muy original, me dice, sí, una cuchara con hueco muy original, pero ¿para qué sirve? Entonces yo le digo, para que cuando veas la televisión y estés tomando sopa, no se te acabe nunca. Porque no ves que la cuchara tiene hueco, entonces subes ahí y siempre está el caldo ahí. Entonces me lo tiran por la cabeza por idiota, porque no solo tiene que ser original, además tiene que ser útil socialmente hablando. Bien, pregunta sobre originalidad. Señorita Iraida Leonor, ¿alguna pregunta? Un reinvento. Eh, a ver, dice, por ejemplo, mejorar la tele. Sí, esa es creatividad también, pero pero eso no se llama reinvento, eso se llama mejoramiento, ¿no? Mejoras. Eh, sí, no hay problema. Se considera que es válido para una patente. Vamos a suponer que el que creó la primera computadora, que fue el inventor de la computadora, pero la primera computadora no tenía chips, tenía bulbos, ¿no? Unos focos que se prendían, se activaban con focos, ¿no? Para que la computadora pueda decidir si era sí o era no, ¿no? En los bytes. Pues estoy hablando de la primera computadora de los años 40. Ya, pero después a la misma computadora le fueron haciendo mejoras. Por lo tanto, se considera creatividad porque si bien es cierto, sigue siendo computadora, la de los 40, la de los 60 con el microchip o el chip, ¿no? El chip es un aditivo, ¿no? Original. Por lo tanto, en los artefactos modernos, los aditivos que pueden ser originales, se considera creatividad y que no estás faltando, ¿no? No estás robando la idea, no estás robando la idea. ¿Ok? Por lo tanto, se trata de, pues, de otra cosa, ¿no? No es lo mismo la computadora con bulbos que la computadora con chips y la computadora con microchips. Los microchips ya es una originalidad. A ver, eh, un reinvento se encuentra como original, pues sería los aditivos de mejora. A ver, Luis Fernando Jesús, creatividad igual heurístico. No, 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 no. Los heurísticos son los medios para solucionar un problema.
¿ok? La creatividad es pensamiento creativo. El pensamiento creativo es tener ideas originales. Cuando se habla de creatividad, pues estamos hablando de un proceso mental, ¿no? Generalmente comento que el cerebro, cuando duermes, pues está resolviendo problemas, está cableando memorias, resolviendo problemas, por si acaso. Mucha gente tiene inventos al amanecer, al despertar, porque los primeros minutos el cerebro está descansado, está brillante. ¿Ok? Y generalmente cuando tú te duermes enfrentando un problema y durante la noche el cerebro sigue trabajando, combinando cosas. ¿Ok? Eh, muy bien, eso es con respecto a la distinción entre creatividad y los heurísticos. Los heurísticos son estrategias, medios para solucionar problemas. Y vamos a ver ahorita, ¿no? Dos estrategias o medios de creatividad, de pensamiento creativo. A ver, la señorita Iraida dice, ¿la heurística garantiza las soluciones o solo aumenta las posibilidades? No garantiza, no garantiza, aumenta las probabilidades, esa es la palabra más precisa. La persona que usa los heurísticos, la probabilidad de solución es muy alta, ¿no? Pero no podemos hablar de garantía. Vamos a poner un ejemplo de heurístico. Dentro de unos minutos vamos a poner un ejemplo por decir el caso de los problemas de tránsito. Mira, los problemas de tránsito, podemos usar varias estrategias heurísticas. Pero es un problema tan complejo que de repente la solución es por un tiempo nada más. El problema del tránsito. ¿Ok? Por lo tanto, dentro de 2 años ya eso es insuficiente, tenemos que usar más heurísticos. No es garantía, nada es garantía, ¿ok? De éxito, por si acaso. Todo es cuestión de probabilidades. Ok, eso es para la señorita Iraida Leonor, pero vamos a la teoría para seguir entendiendo las preguntas que me están planteando. Ok, vamos a usar dos teorías de heurísticos, es decir, de cómo se da la creatividad. Recuerden que estamos hablando de pensamiento creativo que implica ideas originales y de utilidad social. Veamos la teoría de Guilford de los años 50 y en comparación la teoría de Edward de Bono de los años 60. ¿Qué decía Guilford que es la creatividad, el pensamiento creativo? Él lo denominó pensamiento divergente, porque hay también pensamiento convergente. La diferencia es que el pensamiento convergente es el pensamiento lógico, donde se usan algoritmos. En cambio, el pensamiento divergente es el pensamiento donde no se usa la lógica, lo que se usa son heurísticos de solución. ¿Ok? Y cuanto más original el heurístico, pues en buena hora, ¿no? Para solucionar un problema. Ok, pero vayamos al chat de la reunión. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que la teoría de Guilford, lo que se llama pensamiento convergente, se llama así. Se llama convergente porque las soluciones deben converger en una sola, es decir, una sola solución. El pensamiento convergente se enfrenta a problemas bien definidos, donde la solución es única, una sola solución y punto. Ejemplo de pensamiento convergente, problema de matemáticas, problema de razonamiento verbal. Allí no pueden haber varias soluciones. Imagínate que en el examen de admisión de San Marcos se use pensamiento divergente, donde hay varias soluciones. Imposible. El examen de San Marcos, cada pregunta tiene una sola solución. Y eso se llama pensamiento convergente, lógico. ¿Ok? Porque el problema está bien definido.
y hay una sola solución. Pero ¿qué pasa cuando el problema está, no tiene buena definición? Es un problema muy complejo. Se tiene que usar pensamiento divergente. Pensamiento divergente quiere decir varias alternativas de solución. El pensamiento divergente funciona cuando el problema está mal definido o es un problema muy complejo. Por ejemplo, si yo quiero enamorar a una señorita, ¿puedo usar pensamiento convergente? No. ¿Hay una fórmula para enamorar a una mujer? No. ¿Hay un algoritmo o un procedimiento fijo? No. ¿Por qué? Porque cada ser humano es muy complejo. Lo que funciona con algunas mujeres no funciona con otras mujeres. Por lo tanto, no podemos usar pensamiento convergente para ese tipo de problema tan complejo como enamorar a una mujer, ¿no? Y no hay un solo procedimiento. Pues hay varios. ¿Qué tenemos que usar? Pensamiento divergente, es decir, utilizar varias alternativas de solución, porque estamos hablando de un ser humano totalmente diferente a otro, no hay algoritmos, ¿ok? Pues estoy hablando de problemas de la vida cotidiana y ahí se usa pensamiento divergente. Pero los problemas escolares de matemáticas, química, los problemas de la universidad, de ingeniería, de medicina, lo que se usa es pensamiento convergente. Hay un procedimiento para una sola solución. ¿Ok? ¿Se entendió la teoría de Guilford? Preguntas. Preguntas. Nada. De nada. No hay nada. Como decía de la televisión, Augusto Ferrando. Muy bien. Entonces mira por acá. El pensamiento convergente es pensamiento lógico, una sola solución. Y el pensamiento divergente no tiene lógica, varias soluciones. ¿Ok? Varias soluciones. Ahora veamos. La teoría de Edward de Bono, pensamiento vertical, pensamiento lógico, una sola solución. Y pensamiento lateral, pensamiento creativo, no hay una sola solución, hay varias alternativas. Pensamiento lateral. Ahora, ¿por qué se le llama pensamiento lateral al pensamiento creativo? Para distinguirlo de lo que Edward de Bono denomina pensamiento vertical. El pensamiento vertical usa la lógica porque el razonamiento lógico puede ser deductivo y eso implica ir de lo general a lo particular. El razonamiento, el razonamiento deductivo implica ir de lo general a lo particular. ¿Ok? El razonamiento lógico, no hay novedad, no hay originalidad allí porque tengo que seguir un procedimiento fijo. Pero también tenemos el razonamiento inductivo, donde no hay originalidad porque vamos de lo particular a lo general, de casos particulares a la generalización, allí no hay originalidad tampoco. Por lo tanto, Edward de Bono cree que el pensamiento vertical no te es útil para solucionar problemas donde requerimos novedad, originalidad. ¿Ok? ¿Qué tenemos que usar? Pensamiento lateral. Si el pensamiento vertical, deductivo, va de arriba abajo y el pensamiento vertical, inductivo, va de abajo arriba, pues el pensamiento lateral va de costadito, ¿no? Él ha querido usar la metáfora pensamiento lateral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay lógica. No requieres de lógica. ¿De qué requieres? De una especie de ensayo y error, pero más sistemático, ¿ok? Que el autor denomina eh, posibilidades.
el autor denomina posibilidades. Es decir, el pensamiento lateral usa posibilidades y la denomina así, PO1, PO2, a ver, PO3 y PON. Las alternativas, como pueden observar, ¿ok? Ahora viene el ejemplo de un problema que no se resuelve con pensamiento vertical para nada, porque no hay lógica. ¿Cómo resolver el problema del tránsito en una ciudad? ¿Ok? Te voy a contar el caso de Londres. No he estado en Londres, pero he visto un documental de cómo solucionaron el problema del tránsito en esa ciudad, que es más grande que la de Lima. Hay más carros que en Lima. Y si tú miras películas, videos de la ciudad de Londres, no hay carros en el centro de Londres. Y no hay carros porque han usado pensamiento lateral, utilizando diferentes posibilidades de solución. ¿Ok? Por ejemplo, posibilidad uno, colocar buenos semáforos. Posibilidad 2, policía de tránsito permanente. Posibilidad 3, por ejemplo, señalización de tránsito. Pero así, varias posibilidades, hasta llegar a una posibilidad que, por decir, la posibilidad 15, que esta fue muy efectiva, colocar cámaras fotográficas para tomar fotos a todos los carros que entran al centro de Londres. En la ciudad de Londres, para acceder al centro, hay puentes y en cada puente hay una cámara fotográfica tomando foto a la placa del auto que entró. Si tú entras todos los días, ¿ok? De ida y vuelta, pues ya te tomaron foto a tu carro. A final de mes te llega una factura con impuestos por haber entrado con tu carro. Y me parece que lo que recuerdo, 5 libras esterlinas o 6. Saca tu cuenta, es un poquito más de $1 cada uno. Y tú dirás, pero eso está barato. Pero no, pues amigo, porque si la persona lleva su carro todos los días, pues anda sumando, ¿no? Y aparte, las cocheras son altas, porque las cocheras pagan mucho impuesto. Entonces, las personas que entran con carro propio al centro de Londres tiene que ser rico. No puede ser de clase media, te sale muy caro. Entonces te vas dando cuenta, tú miras por eso que en Londres no hay carros. Hay buses gigantes, hombres en bicicleta, caminando, poco carro, no hay smog. Entonces te vas dando cuenta cómo controlas y eso se llama pensamiento lateral. Avanzamos porque estoy contra el tiempo. Preguntas, no hay nada para mí. Vamos, vayamos al lenguaje, que tenemos que terminarlo sobre la marcha. ¿Qué es el lenguaje? Ya dijimos que el lenguaje es la construcción de signos, veamos. Ya, mira acá el signo lingüístico. Yo veo un árbol, me imagino un árbol y formo el signo, la palabra árbol. Ya, ese es un signo lingüístico, las palabras. ¿Qué es el lenguaje? Construir signos, signos de todo tipo. Algunos o la mayoría lingüísticos, palabras. Ya, acoplar significado a significante. Eso se llama lenguaje. La capacidad de acoplamiento de significado a significante para formar signos y símbolos. ¿Ok? Ya, muy bien. Ese es el lenguaje. Ahora, veamos la adquisición del lenguaje. Anota que adquisición significa aprendizaje automático. Anota ese dato. El bebé adquiere el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Aprende de manera automática, aunque no quiera. Mejor dicho, se aprende sin conciencia, ¿no?
automáticamente. Bien, variables de la maduración biológica para poder hablar. Variables neurobiológicas, ya hemos estudiado el área de Broca, del lenguaje articulado, el área de Wernicke, ya hemos estudiado en la primera semana. Variables respiratorias, estamos hablando del diafragma, que es un músculo para la respiración. Variables fonadoras, estaríamos hablando de los articuladores, pues estamos hablando de labios, lengua, cuerdas vocales. Variables auditivas que también tienen que madurar, por ejemplo, los huesecillos de yunque, estribo, etcétera, que están en el oído medio. Bien, ahora vayamos a las variables del aprendizaje. Condicionamiento clásico, que vamos a estudiar la próxima semana. Condicionamiento operante, ¿no? De Skinner, que vamos a estudiar la próxima semana. Aprendizaje imitativo, aprendizaje cognitivo, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿ok? Vamos cerrando el tema de psicología con el desarrollo del lenguaje. Durante el primer año se denomina etapa prelingüística, preverbal. ¿Qué quiere decir? Que no hay palabras. El bebé humano no forma palabras, no forma signos lingüísticos. Ok, veamos. El llanto. ¿Cómo se comunica el bebé con el llanto? Ok, el llanto sería un mecanismo de comunicación. El bebé que llora, la mamá se percata que requiere cambiarle pañales o darle de comer. El gorjeo que se da durante las 6 semanas, a partir de mes y medio, ¿no? Hasta los 6 meses. El bebé gorjea, que es emisión de vocales. El bebé parece que quiere conversar. A partir de los 6 meses hasta los 12 meses tiene que aparecer un fenómeno muy importante que se llama balbuceo, que es la formación de sílabas reduplicadas. Las sílabas son combinación de consonante vocal. Aquí tengo que recomendar un video de mi canal que se llama Hitos de la adquisición del lenguaje. Hitos de la adquisición del lenguaje, recomiendo mirar ese video. Ahora, el balbuceo es de suma importancia, es formar sílabas reduplicadas. Por ejemplo, ga, 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 da, 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 da. Eso se llama sílabas reduplicadas. ¿Qué hace el niño? Ok, balbuceando, entrenarse, entrenar las cuerdas vocales, entrenar los articuladores, entrenar el cerebro. ¿Ok? Para eso sirve el balbuceo. Indica que el cerebro está sano. Ahora te doy un dato. Si un bebé que debe balbucear a los 6 meses, y un bebé que debe balbucear mucho a los 6, 7, 8 meses, mucho balbuceo, no balbucea, tienes que sospechar 3 cosas. O sordera, el bebé es sordo, o problemas de retraso mental. El bebé tiene problemas de cableado sináptico, se está retrasando mentalmente, o autismo. Es decir, lo que te estoy diciendo para ti, para tu vida personal, porque tú dentro de 15 años te apuesto, vas a ser papá, mamá en 15 años. Que si tú tienes un bebé que ya tiene 6, 7, 8 meses, observa que tiene que balbucear mucho, mucho. Porque si no balbucea, sospecha algo muy malo, como sordera, autismo o retraso mental. Si una mamá, si un papá se percata que su bebé no balbucea y ya tiene 9 meses, tiene que buscar ayuda profesional. Mira, porque estás detectando problemas bien graves. Generalmente, cuando no hay educación,
El papá, la mamá se entera que el bebé tiene problemas cuando ya tiene 2 años o 3. Ya dejó de ser niño. No habla, dice. No habla porque está sordo, pues, y no te diste cuenta. No habla porque, pues, tiene autismo y tú no te has dado cuenta que tienes que ayudarle. Entonces, a los 9 meses se puede diagnosticar solo mirando nada más, porque estas son investigaciones correlacionales. Investigaciones correlacionales, ¿ok? Entre variable 1, balbuceo, que tiene que ser muy florido, y salud del cerebro, ¿ok? Vamos a responder las preguntas planteadas por John Fernando Sebastián. Dice, ¿de qué meses a qué meses se debe hacer eso? He dicho balbuceo de 6 meses a 12 meses, observar. He dicho, de 6 meses a 12 meses, observar. Estoy hablando del balbuceo, el niño lo hace solo. No tienes tú que hacerle nada al bebé, tienes que observar nomás. A ver, Charles Brownlee dice, ¿por qué los autistas no balbucean? Porque su cerebro está desconectado, desintegrado. Miren el video. Autismo. El cerebro está desconectado. Las neuroimágenes demuestran que cuando el bebé está sano, el cerebro se parece a una ciudad vista en el vuelo de un avión en la noche. Todo está prendido, pero el autista, el bebito, por decir, o el niño de 2, 3 años autista, mira la ciudad pues apagada. Solo ves una luz por aquí, una luz por allá, eso es lo que pasa. ¿Ok? El video de autismo, ese tema es complejo, no vayan a pensar que es así nomás. Hay autistas con retardo mental y hay autistas muy inteligentes. Incluso comenté, mira el video, ¿no? En los primeros 10 minutos te informa el video que hay hasta premio Nobel autista, que es una mujer que ganó premio Nobel de literatura. Bien, avanzamos. Me he tomado este tiempito porque es importante esto del balbuceo. Vamos cerrando el tema del lenguaje. A los 8 meses aparece la capacidad del bebé de darse cuenta si le estás hablando amigablemente y el bebé se ríe, o le estás hablando agresivamente y el bebé llora. Eso se llama variaciones tonales. Es decir, la entonación que tú usas para hablarle al bebé. El bebé capta la intención. Si tú le hablas agresivamente, el bebito llora, y si le hablas amigablemente, así le estés insultando, el bebito se ríe porque no entiende las palabras. Vayamos ahora al desarrollo del lenguaje a partir de los 12 meses. Según lo que ves en pantalla, a partir de los 12 meses se pasa por el primer estadio que se llama holofrásico. Anota la etimología. Holos, palabra griega. Holos significa total. Frase, oración. Lo cual quiere decir que una palabra es toda una frase, una sola palabra. El bebé aprende eso, a usar holofrases, como estoy comentando. Por ejemplo, mira la pantalla, el bebito señala la puerta y dice calle. ¿Qué significa eso? Papá, llévame al parque. Eso significa llévame a pasear. Es una holofrase. La holofrase viene acompañada del lenguaje sinpráxico. Anota la etimología. El prefijo sin significa acompañado de, ¿ok? Y praxis, movimiento. Por lo tanto, lenguaje sinpráxico significa hablar acompañado de gestos, ademanes. Siempre en el lenguaje sinpráxico, el bebito te jala, te señala, te hace muecas, eso se llama sinpraxis.
acompañado de movimientos. Bien, vayamos a explosión del lenguaje, que es un misterio. ¿Por qué el vocabulario crece a partir de los 12 meses a los 24 meses? Desarrolla mucho el vocabulario, ¿ok? No se sabe muy bien por qué. Piaget cree que son las actividades de la función representacional. Eso es lo que dice Piaget. Vayamos a habla telegráfica. Esta manera de hablar que se da a partir de los 2 años a los 36 meses, tú miras que el niño, ya un niño pequeño, habla, pero omite los conectores, en este caso conjunciones y, o, u, preposiciones a, ante, sobre, entre, etcétera, artículos él, la, ellos, ¿no? Etcétera, los artículos, no usa eso. Por lo tanto, habla de manera bastante rara, como estoy comentando, ¿ok? Pero sí usa bastantes pronombres personales, yo, tú, y pronombres posesivos, mío, tuyo, ¿ok? Eso usa bastante. Preguntas. Preguntas que me estoy durmiendo. Ya tengo más de 5 horas hablando y la verdad que esto es inhumano. Y la culpa lo tiene el fujimorismo, que la Constitución no deja que se aumenten sueldos, qué sé yo, ¿no? Las transnacionales se llevan todas las riquezas, somos un país pobre. Ok, ya me da cólera y me viene la política a la mente, ¿no? De por qué estamos así. Yo no tendría por qué estar hablando tanto ahorita, sino necesitar este dinero de la pobreza. Ok, la culpa la tiene el gobierno de Fujimori, así que no votes por la hija de ese condenado por la ley. Bien, avanzamos. Un poco eso me despierta, ¿no? Ya la cólera me despierta, porque me estaba quedando dormido. Vayamos al lenguaje egocéntrico. El lenguaje egocéntrico se da desde los 3 años hasta los 6 años. Lev Vygotsky, el psicólogo ruso, plantea que el niño de 3, 4, 5, 6 habla solo a viva voz porque está haciendo planificación de acciones en el juego. Está jugando haciendo planes o está hablando solo para el autocontrol conductual, el autocontrol emocional, pero también Vygotsky dice que los niños hablan solos a viva voz porque están resolviendo problemas. Por lo tanto, escribimos, los niños hablan solo por planificación, hablan solos por control emocional, hablan solos por solución de problemas. Solución de problemas. Esas son las 3 funciones del lenguaje autodirigido. En mi canal hay videos que se llaman la prueba del bombón. Así se llama. Miren en internet, miren en mi canal la prueba del bombón. ¿Ok? Ahí vas a encontrar experimentos con niños de 4, 5, 6 años que hablan solos cuando se enfrentan al problema del bombón, ¿ok? Pero no te voy a hablar más, miren internet y lo que me toca es explicar esto, ¿no? Que lo que Vygotsky plantea es esto, que el habla externa comunicativa, que todo el mundo usa para conversar con otros, también lo usamos para hablar con nosotros mismos. Pero el niño de 3 a 6 internaliza el habla externa y se vuelve habla interna, habla mental y se entrena, surge el pensamiento verbal, ¿ok? El pensamiento verbal, la voz de la conciencia, cuando tú hablas contigo mismo, es producto de una internalización. Siempre hay una voz dentro, la voz de la conciencia es el habla internalizada.
En mi canal hay una película, un documental que está en la televisión de cable, que se llama Voces dentro de la cabeza. Voces dentro de tu cabeza, así se llama. Que es un documental sobre personas que son escritores, ¿no? O te presentan el caso de una profesora de matemáticas que tiene una voz que le ayuda a resolver el problema de matemáticas. La profesora, ojo, es una profesora universitaria, ya mayor, dice que a los 15 años le apareció una voz para decirle que así no se resolvía el problema de matemáticas. Y ella sintió que era una voz que no era de su conciencia, pero una voz amiga. Ella no estaba loca, ¿no? Y se volvió matemática, ¿no? Se decidió a seguir matemáticas, la voz le ha acompañado hasta ahora, pues ya es una persona mayor y tiene libros escritos sobre matemáticas. Por lo tanto, te vas dando cuenta, ese es el habla internalizada de Vygotsky. La teoría de Vygotsky, esa es. Bien, preguntas, porque la verdad que estoy bien desmayado ya. Vamos a entrar ahora a la inteligencia. Fíjate que la inteligencia tiene dos indicadores, ¿ok? Antes de definir, porque si te defino, de plano no entiendes, te voy a dar los indicadores que sería la intención, las características, ¿ok? De la inteligencia, la intención o características. Ratito, perdón. Ratito, no sé qué ha pasado aquí. Ya, a ver. Sí, sí, a ver, la señorita Flavia Andrea, que ha visto la película de esa película sobre el matemático, ¿no? Ramanujan, sí tenía una voz, pero no solamente era una voz, se le parecía una diosa, ¿no? Se le parecía una diosa que, pues son imágenes, ¿no? Y su propia voz, ¿no? Que le está ayudando a Ramanujan en sueños. Porque la diosa se le aparecía en sueños y esa es la voz del habla internalizada de Ramanujan. Vamos viendo el tiempo para calcular. A ver, Rodrigo Efraín, eso no es como una negación a ti mismo, o sea, cuando dices que esto es así, tu pensamiento dice lo contrario, esto no está en todas las personas. Sí, claro, en el caso de la pregunta de Rodrigo Efraín, estoy hablando de personas muy particulares, ¿no? Y hay un video en la categoría de videos llamados documentales, ¿no? Está la película Voces dentro de tu cabeza, así se llama. Y esta voz internalizada le ayuda, ¿no? Pero no se da en todas las personas. Yo por suerte no escucho ninguna voz, menos mal. Porque también puede ser signo de esquizofrenia, como estoy comentando. Bien, a ver, otra pregunta. No se da en todas las personas. Vamos a Flavia Andrea. Ramanujan decía que la diosa no le daba la fórmula, sí, pero esa es la imaginación, pues, de Ramanujan, ¿no? La creencia religiosa, ¿no? Recomiendo el libro El cerebro matemático, ¿no? De donde yo he hecho que mis alumnos confeccionen el video. Allí, Stanislas Dehaene, ¿no? Que es un neurocientífico este, francés, demuestra que Ramanujan pues creía eso, ¿no? Pero no puedes creer que hay una diosa que sepa matemáticas, eso es simplemente imposible. Sino que Ramanujan, con su voz interna, todo el día estaba practicando, todo el día, ¿ok? Bien, cierro, ¿no? Con lo que dice, a ver, Flavia dice, la voz interna podría ser similar, sí. Estoy diciendo eso, que todo el mundo tiene una voz interna, todo el mundo, es una voz internalizada, señor Rodrigo Efraín. Yo cuando me baño canto y hablo conmigo mismo todo el tiempo, ¿no?
Y les comento que cuando me estoy bañando se me vienen muy buenas ideas, ¿no? Cuando me pongo a pensar en mis problemas, cuando me baño, no sé por qué, me pongo a cantar y después a hablar conmigo mismo y me salen muy buenas ideas, porque usamos, ¿no? Para planificar y resolver problemas, ¿no? Es normal hablar solo en determinados momentos. Lo malo son las alucinaciones auditivas, ¿no? Que no es tu habla interna, es ya una voz, es una voz del cerebro que se ha malogrado ya, ¿no? Se ha alterado. A ver, Flavia Andrea dice, pero él no tenía conocimiento matemático. No, 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 Flavia, Ramanujan, le regalaron un libro donde estaban las fórmulas, ¿no? Y él de chiquito le gustaba las matemáticas. No empezó de cero, eso no es verdad, ¿no? Si mira bien la película, lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, mira el video de La mente del matemático, ahí he tocado el caso de Ramanujan. Lo que sucede es que el cerebro tiene protonúmeros, nacemos con protonúmeros, por si acaso, ¿no? Y algunos tendrán el cerebro más brillante que otros, ¿no? Para las matemáticas. Eso es lo que sucede. Recuerden, bueno, no recuerden, lo vamos a ver dentro de unos minutos. El cerebro tiene características, ¿no? Para desarrollar determinadas inteligencias, ¿no? Como la teoría de inteligencias múltiples. Hay personas que nacen con algunos talentos para la matemática, otros menos talentos y más bien talento para bailar o talento para dibujar, ¿no? A ver, Flavia Andrea, eh, las teorías que propuso no eran del todo desacertadas. No, pues lo que pasa es que Ramanujan después fue adquiriendo más libros, ¿no? Y aprendiendo más las matemáticas. Eso fue lo que pasó, ¿no? Con Ramanujan. Bien, voy a definir o dar los indicadores. Voy a anotar aquí indicadores de la inteligencia que están en la definición. La persona inteligente, número uno, aprende eficientemente. Anota, aprendizaje eficiente. Primer indicador. La persona inteligente tiene un cerebro sano, es decir, tiene buena memoria, aprende, así sea lento, pero aprende. Si es rápido, mejor, ¿ok? Pero la persona inteligente, pues tiene que aprender eficientemente, tiene buena memoria, ¿ok? Ahora, la velocidad, eso sí ya es biológico. Algunos aprenden bien, rápido, algunos aprenden bien, pero son lentos. Yo, por ejemplo, aprendo bien, pero soy lento. Yo no soy veloz para aprender, soy muy lento para aprender, comprender, razonar. Soy lento, pero lo hago bien, lo hago bien. ¿Ok? Ya, ¿quién es más inteligente? El más rápido. El que aprende bien y rápido, mejor. ¿Por qué? Porque la psicometría, que es lo que vamos a ver a continuación, mide la velocidad y asigna puntajes con los test de inteligencia. Segundo indicador, y el más importante que el primero, aplicación amplia en la solución de problemas. Segundo indicador, ¿ok? Aplicación amplia en solución de problemas, es el segundo indicador. Entonces, si tú quieres saber quién es inteligente, más o menos inteligente, observa eso. Observa cómo aprende, aprende bien, aprende rápido o lento, pero aprende bien y es inteligente, punto. Pero el número dos es el que define quién usa lo que sabe, aplica de manera amplia, ese más inteligente. Y la aplicación, eso no es biológico. La aplicación, la pasión, la motivación, para resolver problemas, meterte en problemas, es decir, en la resolución de problemas, eso es motivación, eso es pasión. La pasión es biológica.
Ya, ¿qué tenía Ramanujan? Pasión, motivación, ¿ok? Aprendía matemáticas y estaba yendo a la biblioteca todo el día, practicando problemas de matemáticas todo el día, con pasión, ya, y eso lo volvió un gran matemático, pero no es innato eso, ¿ok? Bien, y eso está probado, ¿ah? Porque hay pruebas que las matemáticas no son biológicas, las matemáticas son, por eso le digo, vean el video, La mente del matemático que recomendé, y más para ustedes, porque algunos tienen miedo a las matemáticas, no le debes tener miedo. La matemática, como cualquier instrumento, se domina. Tú puedes manejar un carro, una bicicleta, una moto con entrenamiento. Perdón, las matemáticas son iguales. Son iguales. Pasión, pasión y nada más. Punto. Práctica. Bien, entonces mira por aquí. Este, la inteligencia es velocidad para aprender, buena memoria. Mira, adquisición, almacenamiento y aplicación de conocimientos. Eso es la inteligencia. Muy bien, vayamos a las teorías clásicas de la psicometría. La psicometría es medir la inteligencia con algunos cuestionarios que en inglés se le llama test, test de inteligencia. Ok, ¿quién es el primero que creó un cuestionario, un test de inteligencia? Mira la pantalla. Alfred Binet y Theodore Simon, ¿ok? Crearon el primer cuestionario. ¿Por qué crearon el primer cuestionario? Te voy a comentar, porque este es importante, un poco de historia. Pues estamos hablando de Francia, fines del siglo XIX. Antes en el colegio se golpeaba, se pegaba a los que no aprendían. ¿Por qué se les golpeaba? Porque se creía que golpeándole se activaba el cerebro. Por eso se pegaba con un palo, igualito como le pegan al caballo en las carreras, le van pegando, ¿no? Y ese golpe le activa. Caballo corre más rápido. ¿A quiénes le pegaban? A los lentos de aprendizaje, ¿ok? A los que eran muy lentos para aprender. Pero habían niños tan lentos que por más que les golpearas, no aprendían, ¿ok? No aprendían. No. A ver, señor Charles Brownlee, John Dewey pudo haber sido el que creó el primer test en Norteamérica, puede ser, pero no en el mundo. El primer test es de Alfred Binet, ¿ok? Este John Dewey es un educador y psicólogo famoso, pero no es él. Ok, es el que dije hace unos minutos, ya me olvidé de este tío, Binet, ¿no? Alfred Binet. Ok, bien, pues estoy comentando de por qué se inventa el primer test, como estoy comentando. Entonces, a Alfred Binet le encargaron hacer un test para seleccionar a los niños de lento aprendizaje, separarlos, porque mucho les pegaban, mucho. Lo que pasa es que de allí después se creó el concepto retraso mental. Ese concepto no existía, pero ahora existe con los test de inteligencia. Ahora sí vayamos a la presentación de imágenes del PPT. ¿Qué es la psicometría? Asignar valores numéricos a la inteligencia y se usa una escala. Esa escala es producto de investigaciones de la estadística, ¿no? La estadística, ¿verdad? Se inventa el cuestionario, se le aplica a 3.000 personas y se saca una distribución normal de cuántas personas resolvieron el cuestionario. Se tiene que formar una campana de Gauss siempre, una campana, una distribución normal, regular,
sin sesgos, la campana no se puede ir a la izquierda ni a la derecha, tiene que estar exacto en el medio. Entonces, una vez que la prueba la has aplicado a 3.000 personas o 2.000 personas y se formó la campana de Gauss de cómo respondieron esas 3.000 personas, donde la mayoría logra resolverlo, el cuestionario, ¿no? En un porcentaje promedio, pues surge el concepto de edad mental. La edad mental, ahí necesito presentar vernos por acá. La edad mental es lo que mide el test y te da las estadísticas, ¿no? Las estadísticas se llama baremo, el baremo te da la edad mental. Ahora, la edad mental tiene que ser igual a la edad cronológica. Por ejemplo, si un niño tiene 5 años de edad cronológico, su edad mental tiene que ser 5 años. Si un adolescente tiene su edad mental 15 años, su edad cronológica tiene que ser 15 años. ¿Qué pasa si un adolescente de 15 años tiene una edad mental de 5 años? Hay una disparidad, ¿ok? Entonces, si el adolescente tiene 15 años cronológicos y 5 años de edad mental, hay un retraso de 10 años, porque el adolescente tiene que tener su edad mental también de 15 años. Entonces, con el test de inteligencia te dan esos resultados, porque tú puedes encontrar un adolescente que tiene su edad mental, que tiene 15 años, su edad mental es de 13 años, no hay mucha disparidad. Eso sería pues una inteligencia lenta. Pero si tiene más años, pues ya estamos hablando de un retraso mental, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede con las personas genios? Imagínate un niño de 10 años cronológicos que su edad mental es de 20 años. Se disparó la disparidad a favor. Entonces estamos frente a un niño genio, ¿no? Que tiene una inteligencia como de una persona de 20 años. Su memoria está muy bien alimentada, su desarrollo cultural es rápido, es fuerte, ¿no? Entonces, ese es el concepto de edad mental y edad cronológica. Ahora, vayamos a la fórmula del coeficiente intelectual. Fíjate que la fórmula combina, fíjate, el CI es igual a edad mental sobre edad cronológica, multiplicado por 100. Y ahí te da una clasificación, una categorización intelectual. Por ejemplo, si un niño tiene edad mental de 20 años y edad cronológica de 10 años, pues estamos hablando de un genio. Pero si un hombre de 20 años, edad cronológica, tiene una edad mental de 10 años, estamos hablando de un retrasado mental. Porque si tú sacas la cuenta, saldrá 50 puntos. Y mira 50 puntos, retraso mental profundo. Ahora, ¿cuál es el promedio de la inteligencia? 100 puntos. Se considera normal promedio entre 90 a 109 puntos. Los que sobrepasan 109 puntos, fíjate, tiene 115 o más, normal alto, normal superior, superior, ya es muy inteligente. Pero hacia abajo, normal bajo, mira, de 80 a 89, limítrofe, de 70 a 79, retrasado mental, menos de 69 puntos. ¿Ok? ¿Qué es lo que te da el test de inteligencia? Preguntas. Ahora, preguntas. Preguntas. Controlamos el tiempo. Me quedan 14 minutos, 19 minutos me quedan. 19 minutos, avanzamos. Estamos bien. A ver, ¿qué tipo de preguntas vienen en ese test? Esa es buena pregunta. Vienen preguntas de razonamiento matemático, razonamiento verbal, razonamiento espacial.
te vienen, por ejemplo, vamos a anotar aquí la escala de Wechsler. La escala de Wechsler. Anoten ese test de inteligencia, el test de Wechsler. Se usa mucho en Perú. Ese test dura más o menos la aplicación 2 horas promedio, 2 horas y medio promedio. Es un test muy completo, viene rompecabezas, viene el armar cubos, viene cuestionario de vocabularios, viene preguntas de matemáticas, pero para cálculo mental, ¿ah? La persona no puede usar lápiz y borrador. Todo acá, mental. Y te dan puntaje. Lo que resuelve más rápido, más puntaje. Lo más lento, menos puntaje. Te vienen preguntas para recordar o reconocer las imágenes de qué le faltan, elementos faltantes y así. Esas son las preguntas que vienen en los test de inteligencia. Por lo menos te estoy dando el de la escala de Wechsler, que es mundialmente famosa. ¿Ok? ¿Cómo se encuentra un superdotado? Fácil, observando nada más. Por ejemplo, te cuento el caso de Jean Piaget. Cuenta la biografía que Jean Piaget, cuando tenía 10 años, cronológico, su edad mental sería de más de 20 años. ¿Por qué? Porque Jean Piaget era un niño curioso, explorador. Piaget iba solo a la biblioteca, ¿ok? Y Piaget, cuando tenía 10, 12 años, había escrito un artículo de biología sobre una clase de caracoles que había estado estudiando, en una laguna cerca a su casa. Entonces Piaget iba, dibujaba el caracol, se iba a la biblioteca, se documentaba durante años, ¿no? Cuando Piaget tenía 12 años, escribe un artículo, lo envía a una revista y era de un erudito. Mira, un niño de 10, 12 años no le interesa estar mirando caracoles. Los chicos quieren estar jugando pelota, montando bicicleta. Piaget no. Curioso explorador. Por eso que el motor de la inteligencia para Piaget es la curiosidad, la exploración. Es el motor de la inteligencia para Jean Piaget. Bien, avanzamos porque no hay más preguntas. No he visto la película de Matilda. No me gusta ver fantasía, les cuento. Un ratito, perdón, no sé qué pasó. No sé qué hice yo ahora. Salgo de acá. Hoy tú. No sé qué cosa hice. Disculpen. Aló, aló, ¿me pueden escuchar? ¿Me pueden ver? Aló, aló, necesito retroalimentación. Sí, profesor. Sí se le ve. Ya, ya, pero no se ve la pantalla, ¿verdad? Aló, aló. Ah, La pantalla está oscura, profe. ya, pero ¿sí me ven a mí o no me ven? Sí le podemos ver a usted. Pantalla. Usted sí se ve en la pantalla, se ve como Microsoft Word. Ya, ¿cómo puedo eliminar esto que ha aparecido? Que no sé cómo lo he prendido por estar saliendo de la... Ay, ay, ay. Y ahora no se puede ver el PPT, ¿verdad? ¿No se puede ver el PPT? No. A ver, voy a presentar el PPT, ¿ok? Voy a presentar el PPT. Ya, ahora... Aló, aló. Ahora sí, profe. Sí se ve. Sí se ve todo bien. Ya, ahora sí, ok. Cierro este tema. Les estaba comentando sobre la psicometría y cómo las pruebas de psicometría te pueden dar un valor numérico, ¿no? Un cociente intelectual, ¿no? Que es un puntaje. ¿Ok? Obviamente que la psicometría es una teoría, sirve solamente de manera referencial, ¿ok? Nada más. Es un criterio referencial, nada más, ¿ok? Avanzamos y vayamos ahora a las teorías clásicas de la psicometría. Vamos a ver la teoría de Charles Spearman, que es un matemático que inventa un método matemático que se llama bifactorial para encontrar el factor general de la inteligencia
Anota que sería el cociente intelectual, sería factor G. Cree que hay una inteligencia general y hay inteligencias específicas. Las inteligencias específicas giran alrededor de la inteligencia general. Esa es una teoría que no está demostrada ahora, pues ahora todo lo contrario. Se sabe que no hay inteligencia general, pero Spearman, como pueden ver en pantalla, estamos hablando de una teoría de hace casi 90 años atrás, donde se creía que hay inteligencia general, ¿ok? Ahora, para Spearman había inteligencia general, factor G, ¿verdad? Inteligencia específicas, que son varias, factor S, y factor W, que es factor motivación, ¿no? Que sería la pasión que cada quien pone. Pero también tiene que ver con la salud física, ¿no? El factor W explica por qué las personas pueden variar de puntaje, ¿no? En la psicometría de la inteligencia. Vayamos a la teoría de Luis León Thurston, que cree que no hay inteligencia general. Todas las habilidades son específicas. Le llamó aptitudes mentales primarias, ¿no? Como por ejemplo, habilidad espacial, fluidez verbal, razonamiento numérico, memoria y así, que son habilidades específicas, pero no hay inteligencia general. Le comento que la idea general de Luis León Thurston se mantiene hasta hoy con la teoría de inteligencias múltiples. Bien, vayamos a la teoría de Raymond Cattell, que cree que hay inteligencia fluida, ¿no? Una categoría de inteligencia que denominó fluida. Anota, fluido significa velocidad, fluidez, velocidad, ¿ok? Por lo tanto, cree que la velocidad de la inteligencia es innata, hereditaria, ¿ok? Biológica. Por ejemplo, razonar de manera rápida, abstracta, imágenes visoespaciales, memoria mecánica, ¿ok? Ahí te ponen ese cubo, ¿no? Ese cubo no me acuerdo de quién es, ¿no? Bueno, eso sería inteligencia fluida. De que hay cerebros más rápidos que otros, eso es cierto. Pero también no podemos decir que todo eso es biológico, porque si se presenta el caso de un niño desnutrido, pues la inteligencia fluida desciende, porque la mielinización pues es menor, ¿no? Un niño desnutrido pues va a ser más lento, ¿no? No va a perder fluidez. Ya, y la segunda categoría es inteligencia cristalizada, que es producto de la educación. Por ejemplo, razonamiento matemático y razonamiento verbal es netamente inteligencia cristalizada. Información adquirida por la educación, ¿ok? Bien, vayamos ahora a las teorías modernas, salvo que haya preguntas. ¿Qué le interesa ahora a los psicólogos, a las teorías contemporáneas? ¿Qué les interesa de la inteligencia? ¿Les interesa la psicometría? No, ya no interesa la psicometría. Lo que hoy, o lo que para hoy es importante es la educación. Lo que para la actualidad es importante es cómo desarrollamos la inteligencia. Eso es lo que nos importa. Y vamos a ver la teoría psicogenética de Jean Piaget, que ya dije. Si tú quieres ver quién es más inteligente, observa la curiosidad, la exploración de un niño, de un adolescente, de un adulto. A mayor curiosidad, mayor inteligencia. ¿Por qué? Porque para Piaget esa es o ese es el motor de la inteligencia. Ahora, Piaget es famoso por la descripción del desarrollo de la inteligencia. Él habló de una inteligencia de 0 a 2 años que se llamó sensorio-motora. El bebé no habla, pero es curioso, explorador. Después viene la inteligencia preoperacional, o operacional, operaciones reversibles significa reflexionar.
El niño menor de 6 años, 7 años, no reflexiona, no tiene operaciones reversibles, no tiene capacidad de reflexión. Reflexionar es pensarlo varias veces. El niño no puede. ¿Ok? Por eso el niño preoperacional es fantasioso, animista, egocéntrico, cree en Santa Claus, cree que un árbol puede tener vida, cree que el sol pues es un señor que se va a dormir en la noche. Fantasía, ¿ok? Del niño menor de 6 años, ¿no? Que se llama inteligencia preoperacional, ¿ok? Muy bien, pero después se pasa a los 7 años hasta los 11 a una etapa que se llama operaciones concretas, donde ya hay reflexión. Operaciones reversibles es capacidad de reflexionar varias veces. Anoten, razonamiento inductivo, ya puede hacer clasificaciones, resuelve problemas, pero que tiene que observarlos, ¿no? Perceptualmente, no puede abstraer muchas cosas. Vayamos a la última etapa. Pasando los 11 años, se entra en operaciones formales. Anota, pensamiento hipotético deductivo. Ya el adolescente razona como un adulto, ¿ok? Tiene pensamiento científico sistemático. Utiliza operaciones formales como la implicación lógica si P entonces Q. ¿Ok? Si P entonces Q es un operador formal de la lógica. Ya el pensamiento lógico es bastante evolucionado. Muy bien. Pregunta sobre Piaget. Pregunta sobre Piaget. A ver, el cubo de Rubik, que es un rompecabezas mecánico tridimensional creado por ta, 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 ta. Ok, preguntas. Bueno, no hay preguntas, avanzamos a Vygotsky, que es la teoría moderna, psicología moderna. La teoría de Vygotsky, psicólogo ruso, psicólogo soviético de la Unión Soviética, que ya no existe, es la teoría moderna de la inteligencia. ¿Por qué? Porque él propone que el motor de la inteligencia no solo es la curiosidad, sino que hay un motor más poderoso, que es la educación. La interacción social profesor-alumno, que es lo que estamos haciendo ahora. Tener un profesor que te ayuda crea zonas de desarrollo potencial de la inteligencia. Es decir, la inteligencia humana es más avanzada por el lenguaje y por la interacción social, por la educación, que crea zonas de desarrollo potencial. ¿Ok? El concepto internalización es equivalente al aprendizaje. Internalizar es esto que vimos en antes. Esto es internalizar. Esta es la teoría de Vygotsky. Y cuando tú aprendes algo, lo que has hecho es el habla egocéntrica, usarlo para repetir, repetir, memorizar, aprender. Si tú quieres aprender, lo que tienes que hacer es repetir, repetir, hablar contigo mismo, hasta memorizar. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo de internalización ahorita. Ya, mira a Robert Stenberg, el psicólogo de la misma teoría del amor. Así como Robert Stenberg dice que el enamoramiento tiene 3 componentes, la teoría de la inteligencia que propone tiene 3 componentes. Este señor tiene una fijación a los 3 componentes. ¿Ok? Pero vamos a recordar lo que nos enseñó Robert Stenberg del amor. Ok, pregunto yo. Van a escribir en el chat de la reunión cuáles son los 3 componentes del amor según Robert Stenberg. Escríbanlo allí. Escriban los 3 componentes del amor según Robert Stenberg. Ya, esa es internalización.
Señorita Corina, felicitaciones. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más? Si alguno de ustedes no recordaba los tres componentes, si alguno de ustedes no sabía los tres componentes del amor, eso sería un fracaso de la zona de desarrollo próximo. Eso sería un fracaso de la internalización que no ha funcionado, ¿ok? Entonces, si quieres entender lo que es la internalización, pues recuérdate si estás estudiando, practicando, repitiendo, ganando la zona de desarrollo potencial, la zona de desarrollo próximo, si lo estás ganando. Si no recordabas, quiere decir que no aprendiste. Y si recordabas, quiere decir que sí aprendiste. Ahora, ¿por qué es importante la teoría del amor de Robert Sternberg? Porque para ti te va a ayudar a no cometer errores cuando formes pareja. No vas a cometer errores cuando quieras casarte. Por eso es importante que lo aprendas. Ahora, vayamos a la teoría de la inteligencia. Para Robert Sternberg, la inteligencia depende del contexto. Y eso es bastante vygotsquiano. ¿Ok? La cultura es lo que define la inteligencia. Veamos, inteligencia analítica, anota, escolar, lo que te enseñan en el colegio, primaria, secundaria, universidad, es inteligencia analítica. En cambio, inteligencia práctica, anota, inteligencia de la calle, resolver problemas de la vida cotidiana, ¿ok? Resolver problemas de la vida cotidiana, ¿ok? Por ejemplo, la inteligencia práctica, mira aquí, quieren medir, pero no tienen regla, pues utilizan, ¿qué te digo?, cualquier parte del cuerpo. Incluso cuando digo que la inteligencia práctica es inteligencia de la calle, es literal de Robert Sternberg, no estoy inventando yo. Robert Sternberg dice, tú tienes que salir a la calle a entrenarte en la vida. Y esa es inteligencia práctica o contextual. Ahora vayamos a la inteligencia creativa, originalidad, crear cosas originales, ¿ok? Esos son los tres componentes de la inteligencia humana y vayamos para ir cerrando porque me quedan exactamente 9 minutos, creo. ¿Hasta qué hora es la clase? ¿Hasta las 2 de la tarde o hasta las 2:05? Pregunto. ¿Aló, aló? Hasta las 2, profesor. Nada más que hasta las 2 de la tarde, ¿no? Ya, gracias, hasta las 2 de la tarde. Entonces me quedan, ¿cuántos minutos? 5 minutos es lo que me quedan. Ya, vayamos a la inteligencia, inteligencias múltiples, ¿no? La creencia que no hay inteligencia general, sino que hemos evolucionado con diferentes posibilidades de inteligencias específicas, inteligencia musical, inteligencia sinestésico-corporal, bailar, hacer deportes, inteligencia interpersonal, inteligencia social, pues, ¿no? Inteligencia lingüística que tienen las personas que escriben o dan discursos, inteligencia lógico-matemática, inteligencia naturalista, como personas que se saben curar con hierbas, inteligencia intrapersonal, personas que se autoconocen, inteligencia visoespacial, que tienen los dibujantes, arquitectos, etcétera. Inteligencia musical es crear música. No vayan a pensar que inteligencia musical es que le gusta la música. No, 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 nada de eso. Es crear música, eso es. ¿Ok? Tener melodías dentro de la cabeza. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Gardner cree que hay estas inteligencias? Porque Gardner está asumiendo la teoría de Vygotsky, que las inteligencias se desarrollan con instrumentos culturales. Ejemplo, ¿cuáles son los instrumentos de la música para crear música? Las notas musicales.
¿Cuáles son los instrumentos para la inteligencia lingüística? Las palabras. ¿Cuáles son los instrumentos para las matemáticas? Los números, las operaciones. ¿Cuáles son los instrumentos para la inteligencia interpersonal? Mirar el rostro, evaluar a la persona, sus movimientos, inferir su motivación y sus emociones. Y así, por lo tanto, hay inteligencias múltiples según los instrumentos que vamos a usar para resolver problemas, ¿no? Ahora, la inteligencia emocional es autoconocerte a ti mismo, conocer tus emociones que hemos llevado en proyecto de vida y autoconocimiento. El autocontrol, que implica algunas estrategias de control de emociones, ¿ok? Pero eso no podemos hablar aquí porque no hay tiempo. Recomiendo comprar el libro Inteligencia Emocional, ¿ok? Y visitar mi canal donde están todas las inteligencias múltiples, incluyendo esta. Automotivación, en mi canal hay un video que se llama así. Recomiendo ver el video de automotivación. Empatía, que es evaluar las emociones de otros, y habilidades sociales, que es inteligencia social, ¿ok? De el saber, la capacidad de evitar problemas, conflictos, ser asertivo, tener escucha activa y todo eso que hemos estudiado. Bien, me queda muy poco tiempo. ¿Preguntas? A ver, la señorita Corina Milagro me pregunta si la inteligencia, la teoría de Howard Gardner con la teoría de Luis León Thurston, pues hay una diferencia de, de 80 años de diferencia. La teoría de Luis León Thurston es una teoría psicométrica, utiliza test, cuestionarios. Es una teoría muy antigua, ¿no? Pero la tradición de creer que hay varias inteligencias no es de Luis León Thurston, es más antigua. Incluso viene desde la filosofía clásica griega, ¿no? Que creían que las inteligencias eran múltiples. Y la teoría de Gardner es una teoría que viene de la neuropsicología, ¿no? Howard Gardner encontró personas lesionadas del cerebro, ¿no? Que todo el cerebro está malogrado y le quedaba una sola inteligencia, ¿no? Pero bueno, invito a ver el video, los videos de inteligencias múltiples que están en mi canal, ¿ok? Bueno, son teorías muy diferentes, ¿ok? El método de Luis León Thurston es la psicometría y en el caso de Howard Gardner es la neuropsicología, la teoría de la modularidad del cerebro, que hay módulos específicos para cada cosa, ¿no? Es una teoría más complicada, pues obviamente, ¿no? Bien, se nos fue la hora, copien las claves del cuestionario, pregunta número 1, letra C. Y de la pregunta 2, la 3 y la 4, letra A. La pregunta 1, C, la 2, la 3, la 4, letra A, y hemos terminado. Les deseo una bonita semana, les deseo que se cuiden mucho, buena salud, no salgan a la calle. El COVID está terrible afuera, ¿ok? El Omicron está ahora, el Omicron está paseándose por ahí. Si salen a la calle, solo lo necesario. Lávense las manos, lávense la cara, no salgan a la calle. Chau, chau, me voy. Chau, chau.